de quinto grado, desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 3. Vamos a iniciar con los aspectos generales que comprende la guía. La unidad número 3 de quinto grado de lenguaje se llama Describamos y narremos. Los contenidos propuestos son la biografía, definición y características, conjunciones y preposiciones. ¿Cuáles son los productos esperados? La resolución de preguntas de comprensión lectora, la redacción de biografía de familiares o personas de su comunidad, valorando sus cualidades o aportes. Iniciamos con la biografía de Claudia Lars. Claudia Lars es el seudónimo de Margarita del Carmen Brano Vega. Nació en Armenia, departamento de Sonsonate, el 20 de diciembre de 1899. Su padre fue el ingeniero estadounidense de origen irlandés Peter Patrick Brano y su madre la salvadoreña Manuela Vega Zelayandía. Cursó sus primeros estudios en la casa paterna, como ella misma lo describe en su libro Tierra de Infancia, de la mano de doña Mercedes Mendoza, y luego en el Colegio de la Asunción en Santa Ana. La poeta tendría unos 16 años cuando durante unas vacaciones la familia fue visitada por el general Juan José Cañas, quien, como se sabe, es el autor de la letra de nuestro himno nacional. Al parecer, Carmen había obtenido unas notas deficientes en sus estudios y el general Cañas le preguntó por qué. Ella le confesó que se había dedicado más a la escritura de un pequeño libro que a estudiar, y que por esa razón había sufrido aquel descalabro académico. Divertido, el general le pidió el librito para leerlo y ella se lo dio. El libro se publicó en 1915. Luego se fue a vivir por un tiempo a Nueva York con las hermanas de sus padres. En 1923 se casa con Leroy Francis Bers, con quien tuvo su único hijo, Leroy Manuel. Claudia se quedó en San Salvador de forma definitiva desde 1965. A partir del nacimiento de su nieta Florence, Claudia escribió una selección de poemas para los niños salvadoreños. Su propósito era despertar en la niñez el amor por la poesía, pues consideraba que los niños tienen una sensibilidad más fina que la del adulto, porque son seres nuevos y puros. Cuando escribe poesía para niños, Claudia no es una maestra o una madre o una escritora. Se vuelve niña y con esa voz infantil recuperada, habla al niño a su mismo nivel, como compañera de juegos, como una niña más que en algún patio escolar cantará la ronda de Doña Ana, jugando a hacer variaciones de sus estrofas requete sabidas. Y decía: si al poeta se le muriera ese oculto infante, dador de secretos y claves, se quedaría con un puñado de palabras comunes, carentes por completo del brillo que deslumbra y del milagro que nos despierta y nos hace mejores. Entre los premios que recibió la escritora sobresalen el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, el segundo premio del Certamen Nacional de Cultura de 1962 por la obra Sobre el Ángel y el Hombre, el primer premio compartido del Certamen Hispanoamericano conmemorativo del cincuentenario de los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango, Guatemala, por la obra Delfino Amanecer, entre otros. Claudia Lars murió de cáncer el 22 de julio de 1974 en San Salvador y a su sepelio acudieron innumerables escritores, intelectuales, funcionarios, periodistas, maestros y muchas personas humildes que aseguraban que en diferentes circunstancias de la vida la poeta les había ayudado. Algunas de sus obras son Fábula de una verdad, escrita en 1959, Tierra de Infancia, también escrita en 1959, Presencia en el Tiempo, escrita en 1960, Girasol, antología de poesía para niños, escrita en 1962, Nuestro pulsante mundo, Apunte sobre una nueva edad, escrita en 1969, y Poesía última,
escrita en 1972. Ahora comenta con tu grupo familiar sobre los aspectos que más te llamaron la atención de la vida de Claudia Lars. Expresa tu opinión personal y escucha a tus familiares. Luego resuelve en tu cuaderno lo siguiente. Vamos a ver, estas preguntas tienen que ser de acuerdo a lo que hemos leído. ¿Cuál era el nombre real de Claudia Lars? Margarita del Carmen Brannon. ¿Dónde nació? En Armenia, departamento de Sonsonate, El Salvador. ¿Cuál era la nacionalidad de su padre? Estadounidense. ¿Dónde cursó sus estudios? En la casa paterna, luego en el Colegio La Asunción de Santa Ana. ¿Por qué escribió una selección de poemas para niños? Para despertar en la niñez el amor por la poesía, pues consideraba que los niños tenían una sensibilidad más fina que la de los adultos, porque son seres nuevos y puros. Bien, aquí tenemos otra información importante. La biografía es la descripción sobre la vida de una persona desde que nace hasta que muere, o hasta que ya ha hecho muchas cosas importantes en su vida. Es decir, que puede ser de una persona que aún esté con vida. La biografía regularmente la redacta una escritora o un escritor. ¿Cuáles son las características de la biografía? Trata sobre la vida de una persona real. El relato se narra en tercera persona. Por ejemplo, Claudia Lars brilla con luz propia. El verbo brillar está en tercera persona. Presenta cronológicamente los datos de la persona previamente documentados. Destaca de la persona los triunfos, las dificultades, las personas queridas y el trabajo realizado a lo largo de su vida. Se escriben biografías sobre personas famosas, pero también se pueden escribir biografías sobre personas a las que solo tú conozcas y admires mucho. Actividad 3. Lee las siguientes frases u oraciones y reflexiona qué clase de palabras son las resaltadas en negrita y las subrayadas. Por ejemplo, hoy estudiaremos matemática e inglés. La palabra que está en negrita aquí es E. Juan y José son hermanos. La palabra en negrita es I. ¿Quieres arroz o frijoles? Aquí la palabra en negrita es O. O sea, iré aunque no quiera verme. La palabra en negrita es o sea. Estación de autobús. Esto es suyo por completo. Venía a San Sebastián. Hay que hacerlo poco a poco. Observen aquí las palabras subrayadas de, por, a y a. Bien, las palabras resaltadas en negrita son conjunciones y las palabras subrayadas son preposiciones. Las conjunciones unen palabras entre sí o también oraciones. Las preposiciones sirven para relacionar palabras o grupos de palabras. Veamos cuáles son las conjunciones. Las conjunciones son i, ni, que, o bien, o sea, es decir, esto es, no obstante, sin embargo, aunque, pero. Estas son conjunciones y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se usan las conjunciones. José fue al cine y Marta fue al mercado. Aquí está la conjunción y. No obstante, iré. Aquí la conjunción no obstante. Es interesante, sin embargo, muy costoso. Miren, aquí tenemos la conjunción y, que decíamos que está uniendo dentro de una oración. Tenemos la conjunción no obstante, ahí la tenemos señalada, y tenemos la conjunción sin embargo. Ahí tenemos esos ejemplos. Ahora vamos con las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Todas estas palabritas que vemos aquí separadas por una coma se llaman preposiciones
y aquí las vemos que las han utilizado en cada una de estas oraciones. Iré a Lima, ahí está subrayada. Mi amor está ante todo, ante es la preposición. Entre dos amores está mi vida, entre es la preposición. Ve hacia adelante, aquí la preposición es hacia. Llegaré hasta las 8, la preposición es hasta. Te contrato para esto, la preposición es para. Y según lo dicho antes, la preposición es según. Bien, ahora escribe la preposición y la conjunción que corresponde en las siguientes oraciones. ¿Cuáles oraciones? Juan y José son amigos inseparables de este niño. Aquí hay una conjunción y hay una preposición. La conjunción es y la preposición es desde. Entre el pan y las tortillas, yo prefiero las tortillas. Entre es una preposición y es una conjunción. Y vamos con la actividad de cierre. Actividad 3. Redacta una biografía de un familiar o de una persona de tu comunidad que admires mucho. Paso 1. Obtén información respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a responder? Después de escribir la biografía, ¿dónde y cuándo nació? ¿Cómo se llaman sus padres? ¿Cuántos hermanos o hermanas tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que más le gusta del lugar donde vive? ¿Por qué? ¿Cuáles son los hechos más importantes desde su nacimiento? ¿Qué es lo más especial que le ha pasado en la vida? ¿Cómo se llama su mejor amigo o amiga? ¿Por qué se llevan bien? ¿Cuál es su paseo preferido? ¿Ha ganado algún premio en el deporte, en clases o en su casa? ¿Cuál y por qué? Y estos datos los vamos a considerar al momento de ir a recabar información sobre esa persona que nosotros vamos a escribir la biografía. Es bastante información la que hay que considerar. Sin embargo, muchas veces en nuestro medio, en nuestras comunidades, no tenemos acceso a realizar todos estos procesos. Sin embargo, si ustedes lo pueden hacer, realícenlo. Pero si no lo pueden hacer, aquí les traigo yo la biografía del señor presidente de la República, Nayib Bukele, para que ustedes puedan completar estas preguntas en base a la información que les estoy presentando acá. Biografía de Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortiz, 24 de julio de 1981, político y empresario salvadoreño, presidente de El Salvador desde junio de 2019, ex militante del FMLN. Bukele llegó a la política en 2012 como alcalde electo de Nuevo Cuscatlán, en 2015 fue elegido alcalde de San Salvador y en 2019 alcanzó la presidencia. Su meteórica carrera lo ha convertido en el presidente más joven en la historia salvadoreña, se ha identificado con los millennials y las generaciones influenciadas o influidas por las redes. Antes de iniciarse en la política era un conocido empresario, primeros años. Nació en San Salvador en 1981, es hijo del ingeniero químico y empresario Armando Bukele Catán y de Olga Ortiz. Su padre es de origen palestino y tiene un hermano llamado Yamil. Bukele se inició como empresario desde muy joven trabajando junto a su padre. Ya a los 18 años estaba dirigiendo una exitosa empresa. Más tarde inició la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sin embargo no llegó a graduarse, pues decidió continuar con el negocio familiar. Bukele fue propietario de una de las distribuidoras de Yamaha en El Salvador y director de la empresa publicitaria Overmet. Antes de iniciarse en la política como miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desde muy joven había entrado en contacto con el partido, sin embargo fue hasta 2011 que se ofreció como candidato para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. ¿Cuál es la trayectoria política? Elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán para el periodo entre 2012 y 2015, Bukele ganaría reconocimiento rápidamente gracias a sus ideas de izquierda y su cercanía a las generaciones actuales. Tan solo un mes después del final de su administración resultó electo nuevamente, esta vez para la alcaldía de San Salvador. Gobernó con éxito desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 30 de abril de 2018. Durante su administración, Bukele concretó varios programas como una obra por día y la revitalización del corazón del centro histórico. También llevó a cabo la construcción de la Biblioteca Municipal de San Salvador y la creación de la Secretaría de la Mujer y de Cultura del municipio.
El 10 de octubre de 2017 fue expulsado el FMLN, desde entonces es uno de los críticos más acérrimos del partido. Una vez finalizada su gestión, inició su campaña a la presidencia de la mano del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana y con Félix Ulloa como su compañero de fórmula. En las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019, Bukele se alzó como ganador con un total de 1.434.856 votos, el 53% de los votantes, frente al candidato de Arena, Carlos Calleja. Su triunfo puso fin a los más de 30 años del bipartidismo en el gobierno. El 1 de junio de ese mismo año asumió el cargo. Una vez al mando rompió relaciones con Venezuela, aceptando al presidente interino Juan Guaidó. Más tarde sería criticado por impulsar la entrada de las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa ante el rechazo de un proyecto de ley con el que buscaba aumentar los fondos dados a la policía y las Fuerzas Armadas. En abril de 2020 volvió a llamar la atención del país y la comunidad internacional a ordenar un bloqueo en las cárceles que tenían pandilleros. Esto después una oleada de violencia que dejó 77 muertos. La medida fue mal vista no solo por crisis que enfrenta el mundo por el COVID, sino por la violación de los derechos fundamentales de los reclusos. Además, se pasó por alto las diferencias entre las pandillas encerradas en un mismo lugar. Todo pudo haberse salido de proporciones. Por lo anterior, son muchos los críticos que han alzado la voz en contra de su gobierno. Su autoritarismo y su uso desmedido de las Fuerzas Armadas han preocupado a todos los sectores del país y la comunidad internacional. Sobre su vida personal, está casado con Gabriela Rodríguez y en 2019 nació su hija Laila. Bien, estos son los datos que se tienen sobre la biografía del señor presidente de la República. Ustedes pueden retomar esa información para poder contestar algunas de las preguntas que se les presentan acá. Y se les pide que identifiquen las conjunciones y las preposiciones utilizadas en la biografía. Como lo hemos aprendido en esta semana, hay que encerrar las conjunciones en un círculo y subrayar las preposiciones. Comparte con tu familia la biografía que escribiste para que la lean, escucha sus opiniones, expresa las tuyas y conversen sobre ello. ¿De acuerdo? Así es que tienen la opción de poder hacer una biografía de alguna persona cercana que ustedes admiren de su comunidad o pueden retomar la del presidente de la República y considerar las preguntas que vienen al respecto. Luego viene la autoevaluación, donde vamos a marcar con una X lo que se puede hacer, los criterios, si lo hago con ayuda o si necesito practicar más para lograrlo. De este modo estaríamos completando la guía de continuidad educativa de quinto grado en la asignatura de lenguaje. Alumnos y alumnas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, bendiciones para todos y todas.